Regresamos en la segunda cápsula del Via Crucis en el municipio del Marqués. Y bueno, ahora le vamos a hacer unas preguntas a Jesús, Pastor Ramírez Gutiérrez. Bueno, mira, hasta el nombre, como le decía antes de empezar la entrevista, pues hasta el nombre tiene de Jesús. Y bueno, es el que interpreta uno de los papeles importantísimos en el Via Crucis. Y bueno, vamos a preguntarle precisamente cómo es que se prepara la persona que va a interpretar a Jesús. Yo siento que debe de llevar una concentración, una dedicación espiritual y de condición física, no se diga. Vamos a preguntarle a Jesús cómo se prepara para esta representación tan importante en el municipio de Marqués. Primero que nada, buenas tardes, gracias por el espacio. Y sí, así como lo mencionas, es una preparación ardua, es una preparación que conlleva tres aspectos. En el aspecto de condición física, en el aspecto espiritual también incluso, y en el aspecto personal, o sea, lo que es estudiar los diálogos y en esa parte. En el aspecto espiritual, de cierta forma, uno estudia lo que son los pasajes bíblicos, ¿no? O sea, hacer reflexión a quién está representando precisamente. Y por ejemplo, en la cuestión física, sí también debe de estar uno muy preparado, ya que por ejemplo, como lo sabrán muchos que nos han visto en la representación, nos caracterizamos por el realismo que le metemos dentro de ella. Entonces, por lo mismo, se hace a plena hora del día, ¿no? O sea, tiene que soportar la insolación. Como aquí podrías ver, está un chicote para flagelar. Igual también los golpes son cosas reales. No lo hacemos tanto por morbo, sino precisamente para pegarnos a la realidad. Incluso hasta nos caracterizamos por los vestuarios que tenemos, los escenarios incluso también. No somos actores profesionales, sin embargo hacemos nuestra lucha dentro de... Ok, mira Jesús, te pregunto, platicábamos también antes de empezar las cápsulas y me platicabas que tú te ibas con los ladrones y que llevaban su cruz ellos, y tú también, precisamente para empezar a tomar la condición necesaria y a unos horarios determinados. Platícanos, Jesús, más o menos, ¿dónde, en parte de la cañada, dónde empezaban ustedes a hacer su recorrido y a qué hora? Pues para que ahora sí que te fueras preparando a lo que venía, ¿no? Sí, mira, yo por lo general hacía recorridos de atletismo, de lo que es de la plaza principal de la cañada a lo que es el Cerro del Bautisterio, que viene siendo como 1.8 kilómetros, que es el recorrido total del Via Crucis también. Entonces lo hacía corriendo a mi máximo para de cierta forma hacer trabajo de cardio. Cuestión de insolación lo hacía cuando el sol estaba en su pleno apogeo, que era como de mediodía a 2 de la tarde. Entonces, de hecho, al principio sí me pasaba que bajaba con un dolorazo de cabeza, y a veces hasta con ganas de vomitar, que me daba la insolación. Sin embargo, yo creo que pasaron como varias semanas de estar intentando y me empecé a ya acostumbrar al sol. En cuestión también de que le decía a mis compañeros ladrones de que también hay que irnos acostumbrando a lo que es la combinación del sol y los golpes, porque sí de verdad son muy abrumadores para ese día. Entonces, por ejemplo, yo le comentaba a mis compañeros que había que irnos 1 o 2 días por semana a ensayar al cerro, y de hecho también nos servía para ensayar, porque ahí, por ejemplo, hacemos algunas entradas bíblicas, y también, por ejemplo, la tercera caída también se marca ahí. Entonces, de cierta forma, aprovechamos para ensayar y también para nosotros someternos a un entrenamiento de soportar lo que son los golpes de los flagelos de los compañeros verdugos y también lo que son las insolaciones. Incluso ya a veces marcábamos de que no, yo me voy a caer aquí y voy a quedar así, después tú me metes una patada, o como que le mezclábamos de cierta forma esos detalles. Esta parte que nos dice Jesús, también nos platicaba que es más o menos el poder llegar más o menos a la altura del panteón, ¿no? Así y es. Subir el cerro, Sí. por la parte de atrás, vamos a decirlo, porque cuando se levantan las cruces, la crucifixión y todo, queda uno como viendo hacia el fraccionamiento, corríjame si me equivoco, hacia el fraccionamiento del campanario. Sí, quedamos de espaldas. Entonces ellos cuando llegan en la parte de atrás que está el panteón, entonces todo ese recorrido pues realmente es el cerro, vamos a decir la montañita, el cerrito, y realmente pues sí se requiere de buena condición para poder hacer todo ese recorrido. También algo que también igual te pregunto, lo acabas de decir, los golpes. Esta parte que trae, pues, la verdad, yo te lo digo, me hago así, y es como si fuera cinturón,
te duele realmente. Te ha tocado, hay veces que, como dices tú, tratas de hacer lo más realista que se pueda la interpretación, pero hay veces que es tanto que va la gente recurriendo en el recorrido. Todavía te tocó a ti que nos comentaba él que él empezó en el 2018 cuando todavía no estaba lo de la pandemia, y ahorita vamos a tocar el tema de la pandemia, que realmente te ha llegado a tocar, Jesús, que llegan y te llegan a los compañeros a pegar y pierden ahora sí que la fuerza, la velocidad, no miden la velocidad de la fuerza, y de una manera que tú dices, es doloroso, ya no aguanto, o has sentido alguna dificultad, aparte de tener esa condición, de los golpes, porque creo que a los compañeros también se les puede ir la mano. Así es, mira, eso es inevitable, porque dentro de lo que es la actuación y de toda la vista de la gente y de lo abrumador que va entre tantas personas también, sí es inevitable. De hecho, incluso a veces tenemos bien marcados los golpes, ¿no? De cuántos van a ser, pero mis compañeros ya no los cuentan y yo tampoco pierdo la noción de eso. Entonces, sin embargo, sí llega a pasar de que no tanto que siento insoportable, pero sí de que sí ya me empiezan a doler de verdad. Sin embargo, dentro de la misma representación del mismo recorrido, no se crean, pero los compañeros van en contacto conmigo todo el tiempo. No sé, avanzamos 50 metros y se acercan a mí discretamente y me preguntan que cómo voy. Ese cómo voy significa así como que te pego igual, te pego quedito o le pego en otro lado, ¿no? Eso significa, entonces, de cierta forma tenemos ese tipo de contacto. Y sí, a veces también pasan accidentes dentro por ejemplo, me había tocado que a veces marcando las caídas dentro de la avenida, créanme que en ese tiempo está súper caliente la calle, entonces a veces sí uno hasta me quemo las manos como tal vez del primero o segundo grado, o incluso también me ha pasado, y lo comentaba antes, que la corona de espinas la traigo de cierta forma sobrepuesta. Sin embargo, a veces con el choque de la cruz sí me llevo a clavar 2 o 3 espinas en lo que es la cabeza. Exactamente, en otras cápsulas que hicimos con el Viacrucis de Hércules, precisamente el Jesús que nosotros le hicimos una entrevista, precisamente nos platicó cuando cayó con la cruz y que se clavó perdón, en la nariz, y lo acabamos de corroborar con Jesús también. O sea, realmente las personas que interpretan a Jesús llevan un grado de dificultad. Yo creo que todo es importante, pero como la espina, pues, como lo vemos, es real, llega al momento, como dice Jesús, de caer, pues, ahí vienen esas situaciones difíciles, ¿no? De que también tienen que estar preparados ellos para ese dolor, y lo vemos como si fuera nada más una interpretación, que no pasa nada, pero realmente, como lo dice él, los golpes son ciertos, y las caídas, y bueno, eso es algo de lo que deben de estar preparados. Otra cosa, Jesús, que te quisiera preguntar, ¿cómo nace, cómo es que llegas a ser Jesús? ¿Estabas preparado? ¿Te invitaron a ti? ¿Tuviste alguna situación en la cual te llegó algo que te llamó y que dijo, yo quiero ser Jesús? ¿O sí estoy preparado y tenías alguna duda? ¿Cómo es que llegas a Jesús ahorita con estos 3 años, en ese papel tan importante en el Viacrucis de la Cañada? Mira, yo empiezo en el año más o menos como del 2014, 2016, no recuerdo exactamente. A mí desde ese entonces me habían hecho la invitación de que si quería representar precisamente el papel de Cristo. Nunca había actuado en mi vida o no había estado dentro del grupo de tribunales, entonces en ese año yo, por ejemplo, tampoco tenía nada de condición física, por lo cual yo lo rechacé, y de cierta forma sí fue como que un poco de miedo, ¿no? Porque lo hice. Sin embargo, me dijeron que si es que me interesaba, les dije que sí, para lo cual ellos me ofrecieron el papel de apóstol Juan. El apóstol Juan es el que va acompañado de la Virgen María todo el tiempo en el Vía Crucis y también está durante la crucifixión. Precisamente me dieron este papel para de cierta forma ir viendo cómo estaba la cosa, para empaparme del papel de Cristo y de cierta forma en el siguiente año sentirme preparado. El siguiente año no me convocaron. Sin embargo, ya lo que fue en el 2018, cuando ya aquí mi compañero Felipe estaba dentro del comité, me hace la invitación. Entonces yo como que de cierta forma algo dentro de mí me dice, pues por algo me lo están diciendo, por algo me lo volvieron a preguntar, y como que yo me sentí con la obligación católica de decir sí, acepto,
por lo cual lo hice y fue mi primer año, el 2018, por lo que tuve también una muy fuerte preparación. De hecho, yo recuerdo que el texto, los diálogos, me los dieron a mediados de diciembre, porque ya antes de diciembre yo ya les había confirmado que iba a representar el papel de Cristo. Entonces ya para lo que fue los primeros ensayos, el primer fin de semana de enero, yo ya me lo había memorizado por completo. Ok, muy bien. Ahora, otra pregunta importantísima. Si bien es cierto, el presidente, señor Felipe, señala que la administración son 2 años. Sí. Y bueno, aquí lo que nos comenta Jesús es que él estuvo todavía en la siguiente, una anterior, ¿no? Una administración anterior, entonces en el 2018. Sucedió algo, pues muy, que nunca había un antecedente en el Viacrucis de la Cañada, y quisiera que nos platicara Jesús lo que pasó, que cuando ya estaban en lo que era ya para hacer la crucifixión, empieza a haber abejas. Todos tenemos una situación de miedo por las abejas africanas que habían, ha sido muy famoso todo ese noticiero, que pues, podían llegar hasta un piquete de poder morir una persona. Entonces, realmente en el 2018 se ve una situación difícil en la representación. Y bueno, vamos a hacer una pausa y en la tercera cápsula que nos platique Jesús qué fue lo que pasó en ese 2018, algo que nunca había pasado en el Via Crucis.